En esta cápsula vamos a mostrar y establecer las diferencias que existen entre la depresión bipolar y la depresión monopolar. Cuando hablo de depresión monopolar o unipolar, me estoy refiriendo a la depresión que en general todos conocemos. Personas que están apagadas, decaídas, pesimistas, tristes, agobiadas, durmiendo mal, cansadas, sin entusiasmo, sin interés por la vida. Y esto este episodio dura semanas, muchas semanas y a veces muchos meses. Y si la persona tiene nuevos episodios, serán del mismo signo, vale decir, siempre serán cuadros depresivos. Esta depresión unipolar o monopolar se repite también en el curso de la vida varias veces, pero no muchas veces. Es una enfermedad que habitualmente tiende a comenzar más bien después de los 30 o 40 años, a diferencia de la depresión bipolar que tiende a comenzar antes de los 20, antes de los 25, incluso antes de los 15 años. Un elemento que permite separar la depresión unipolar de la bipolar es la edad de comienzo, entonces. La apariencia clínica, vale decir, los síntomas son prácticamente iguales. Cuando uno ve una depresión, uno en general no sabe cuál es el fundamento, unipolar o bipolar. Y esta diferenciación es fundamental, porque los tratamientos son distintos. Incluso el tratamiento con antidepresivos para una depresión bipolar tiende a ser un factor de empeoramiento de la enfermedad. O sea, los antidepresivos en general no se deben usar en la enfermedad bipolar. Ahora, la primera pregunta que uno tiene que hacerse frente a la depresión ¿es unipolar o bipolar? Si uno se hace esa pregunta, ya tiene avanzado prácticamente la mitad del diagnóstico diferencial, porque eso permite pensar en cuál enfermedad se trata, porque son idénticas. La primera diferencia es que una comienza muy tempranamente y la otra comienza varios años después. La diferencia de comienzo de edad se puede citar entre 10 y 20 años de diferencia. Otra diferencia es la recurrencia. ¿Qué significa esto? Recurrencia, cuántas veces la enfermedad reaparece. La enfermedad bipolar tiende a reaparecer muchas veces en el curso de la vida. La enfermedad monopolar aparece menos veces. Otra diferencia muy importante, quizás la crucial, pero no es la que en general nos permite el diagnóstico, es la aparición en el momento en que estamos, en el periodo en que estamos viendo al paciente. Más importante, en lo que llamamos la anamnesis, vale decir, en las preguntas que le hacemos al paciente de los años anteriores, es la presencia de episodios de aceleración con euforia que pueden ser suaves o intensos. Si los episodios de aceleración han sido muy intensos, muy graves, muy severos, probablemente el paciente los va a relatar. Incluso es posible que los relate espontáneamente sin que se los preguntemos. Pero el gran problema está en los episodios suaves, vale decir, el paciente ha estado un poco acelerado, un poco eufórico, un poco pasado revoluciones, un poco hiperactivo, pero como eso incluso le ha permitido trabajar mejor, relacionarse mejor con la gente, hacer más cosas, probablemente eso no va a ser considerado como una enfermedad y el paciente no lo va a recordar, o incluso si le preguntamos tampoco lo va a relatar. Y en ese caso, muchas veces, sobre todo los pacientes, pero la mayoría de los pacientes psiquiátricos, pero sobre todo en estas enfermedades, es necesario entrevistar a la familia o a las personas cercanas. ¿Por qué? Porque ellos sí van a recordar que hace tiempo atrás
y quizás varias veces esa persona ha tenido pequeñas aceleraciones de pocos días, en que estuvo durmiendo mal, estuvo haciendo llamadas telefónicas intempestivas, estuvo teniendo una conducta inadecuada, tanto por la irritabilidad como por la sexualidad, tuvo una sensación de euforia que era llamativa, se vestía de una manera especial, provocativa, por ejemplo, de una manera excesivamente abigarrada o desordenada. Pero como eso no es un tremendo conflicto, un tremendo problema, pasa desapercibido y nadie lo considera una enfermedad hasta que la familia es interrogada acerca de puntos como este. Entonces, otro punto relevante es la aparición en algún momento de la vida de episodios de aceleración con euforia, severos o suaves. Otro elemento muy significativo es el temperamento, la forma de ser habitual de las personas. El temperamento de las personas con enfermedad bipolar puede ser, hay dos grandes tipos de temperamento aquí. El hipertímico, que son sujetos que siempre están activos, son entretenidos, son simpáticos, son seductores, pueden ser inteligentes, duermen poco, se caracterizan por su gran capacidad de trabajo, pero son absolutamente normales y esto no representa una enfermedad, es la manifestación del temperamental de esa persona solamente. El otro temperamento, que son sujetos cambiantes, son sujetos inestables, frecuentemente tienen algunos conflictos o dificultades y son personas en sus relaciones personales o interpersonales complejos o difíciles, sin ser enfermos, pero son conflictivos. Estos dos tipos de temperamento caracterizan a las personas con enfermedad bipolar. En cambio, el temperamento de los depresivos puros o depresivos unipolares es un temperamento caracterizado por el orden, la disciplina, el cumplimiento, la capacidad de trabajo también, pero sobre todo orden, disciplina, apego a las normas, apego a las reglas, y eso caracteriza a estas personas. La genética probablemente es otro factor muy relevante que hay que considerar. Las personas con enfermedad bipolar tienen una gran cantidad de parientes con aceleración, con euforia, con suicidio, con alcoholismo, con drogadicción. Las personas con depresión unipolar no tienen parientes no tienen o tienen muy pocos parientes con enfermedad de aceleración o euforia. También hay suicidio. También puede haber alcoholismo, pero la diferencia es que la cantidad de personas con euforia, con aceleración, con grandiosidad y con episodios de hospitalización por esta razón son mucho más frecuentes en las personas que están sufriendo de enfermedad bipolar. Entonces, esto es el componente genético o el componente hereditario familiar. Teniendo en cuenta todos estos factores, el darse cuenta que un tratamiento antidepresivo no funciona, repetimos el tratamiento antidepresivo, no funciona, en ese caso son depresiones resistentes. En las depresiones resistentes es posible que la resistencia se deba a que la persona no tiene una depresión, tiene una enfermedad bipolar que se manifiesta como depresión. Que sería otro argumento más para pensar que estamos en presencia de una enfermedad bipolar. Todos estos elementos vistos en su conjunto, vale decir, la evolución de la enfermedad, el temperamento o carácter, la presentación clínica, la historia familiar y genética, la historia de cómo se ha manifestado la enfermedad en el curso de las generaciones y de la vida de estas personas, permite entonces hacer el diagnóstico diferencial correcto. En la próxima cápsula revisaremos la epidemiología y los aspectos genéticos de la enfermedad.